Bueno, ya me ha presentado, mi compañera Laura. Decir que sí, que además de ser en Camina, me encanta el mundo de la investigación y la docencia. Y bueno, lo que os voy a contar, lo voy a contar con ese ánimo, con el ánimo de mi pasión por el marketing y el desarrollo del talento. 4 cosas. Repasar un poco lo que es transformación digital y talento. Si se puede o no se puede impulsar la transformación de las organizaciones a base de enchufar tecnología, sin más. Y las palancas de transformación que supone, por ejemplo, Office 365, que es un ejemplo fabuloso, y TeamSham también. Y me gustaría contaros qué es TeamSham a nivel de innovación, a nivel de gamificación, de inteligencia artificial y un business case para probar que estas cosas funcionan. Bueno, empezar por una... Tengo que decir que traía un montón de definiciones de lo que es transformación digital, pero me voy a quedar con la que me parece más fácil de digerir. Y es que se trata de no solo utilizar la tecnología para mejorar pues la productividad de una organización, los procesos, sino también para impulsar la innovación, la creatividad y lograr cambios profundos, disruptivos, tanto en la cultura empresarial como en las personas, además en los procesos de negocio y en general evolucionar drásticamente como organización. Fijaros que la palabra personas y cultura empresarial aparece de forma continua. Se va. Vale, con la pasión, por lo visto, le he dado al botón de mute. Bueno, pues uno de los modelos de transformación digital, de los muchos que ya están documentados, el de Microsoft, por ejemplo, habla de cómo los sistemas de inteligencia conectan los 4 pilares de transformación digital, que es enamorar al cliente digital, fidelizarlo, optimizar tus operaciones, transformar tus productos y tus modelos de negocio y, de nuevo, como un elemento clave, empoderar, impulsar a tus empleados. Otro de los muchos modelos, ya os digo, en este caso es de territorio creativo, Google Rebels ahora, en el que hablaban de un modelo de 3 capas, donde la más interna, la más nuclear, es una cultura organizacional abierta, donde el estilo, donde las personas, donde los trabajadores son el elemento clave para impulsar las siguientes capas, que son el negocio digital, con sus nuevos modelos y sus nuevos canales de acceso al cliente y el propio cliente digital. Bueno, de nuevo, cultura vuelve a aparecer como un elemento clave. Cuando nos vamos al estudio de IEC de 2017 sobre cuáles son las barreras más importantes que todavía hoy vivimos en la transformación digital de las empresas, pues mira tú que nos insisten que fundamentalmente son las personas, por carecer de las competencias digitales suficientes, el conocimiento en sí de lo que significa transformación digital, a dónde nos lleva, qué se espera dentro de la organización, y la propia cultura de las organizaciones, bueno, pues que no son un terreno fértil para esa transformación. Así que, de nuevo, nos chocamos con cultura, personas y conocimiento. Ocurre, como nos cuenta el MIT, la Escuela de Negocios del MIT Deloitte, que se está polarizando ahora mismo a 2 extremos el mundo del talento digital y las organizaciones maduras digitalmente. Es decir, hay escasez, como demuestra un estudio europeo, escasez de competencias digitales, de personas formadas con esas competencias digitales bien maduras, y las que hay, lo que van buscando, el mejor talento, lo que va buscando son empresas que están transformadas digitalmente o que apuestan serio por ello, con líderes que las dirigen, solventes digitalmente. Y cuando dices solvente es como poco, es decir, no se trata de hacer un máster en el mundo digital, pero sí, desde luego, saber cómo articular la tecnología para ese viaje que tienen que hacer las organizaciones y, desde luego, liderar a las personas y la cultura para ese cambio. Entonces, tenemos que existe poco talento y que el estudio nos dice que se polariza, o sea, se va a las empresas que están apostando por él. Empresas que están apostando por la transformación digital a base de, por ejemplo, formar 4 veces más que las que no están maduras. Es decir, no solamente tengo a la gente más capacitada, sino que además invierto mucho más que las empresas que están menos maduras y que además tienen gente menos preparada. El otro reto
que incluye este estudio es que no por hoy tener una foto donde mi empresa sale, digamos, vamos a ponerlo en palabras muy castellanas, moderna, ¿no? Una empresa que está actualizada a nivel tecnológico, tiene que seguir una rampa continua de digitalización. A la gente que ha tomado el camino de la digitalización no le vale con la foto de hoy. O sea, tenemos que estar en continua apuesta, inversión en esa trayectoria de digitalización. Así que tenemos un problema serio, las empresas tienen un problema serio, es que hay poco talento digital y el poco que hay además se va a las organizaciones más maduras. Pero hablando tanto de talento digital, me parece importante definirlo a nivel de competencias. Esto surge, la verdad, que de beber de varios otros modelos, que te puedes encontrar en literatura científica de ese tema. Pero bueno, simplificando mucho, comunicación digital, cómo las personas, cómo los empleados son capaces de, dentro y fuera de las organizaciones, utilizar la tecnología para comunicarse, para conectar con las personas, con sus compañeros, con el mundo. Productividad digital, cómo son capaces de colaborar, cómo son capaces de compartir conocimiento, cómo son capaces de gestionar bueno, pues la productividad gracias a las herramientas, liderazgo digital y cómo somos capaces de influir a los demás, de influir en nuestra organización utilizando la tecnología. Comprensión de la estrategia, es decir, comprender qué está pasando en el mundo, cómo está cambiando el cliente, cómo de digital es y cuál es la aproximación multicanal que tenemos que hacer a él. La gestión del conocimiento digital, o sea, ser capaces de buscar, de encontrar, no solo información, sino datos, es decir, estar muy preparado para encontrar los datos y trabajarlos, además de la información dentro del mundo de Internet. Y por último, la fluidez digital, que también a veces le llamamos operatividad digital. Es decir, cómo de bueno eres sencillamente utilizando las herramientas que tu empresa, por ejemplo, pone a tu disposición. Bueno, pues la cuestión es, tiene la introducción de tecnología per se. O sea, somos una empresa A y de repente metemos una tecnología dentro de nuestra organización. ¿Cómo impacta en el talento? ¿Es un driver para la transformación o es un lastre? Entonces aquí nos encontramos de nuevo dos teorías bastante, bueno, opuestas completamente, ¿no? Tenemos la del no, que se basa en pues como pone aquí este autor, Nicholas Carr, del Harvard Business Review, que dice, no, la tecnología no importa, a menos que sea una tecnología propietaria, genuina de la empresa, y eso sí que le supone una ventaja competitiva. La tecnología per se no vale. También fijaros que esto es de 2003. O sea, 2003 es antes incluso de que existiera la web 2.0. Es decir, claro que sí. Los ingenieros del siglo pasado entendíamos que la tecnología solo servía para ser más productivos. Desde el 2014-15, con la actual revolución tecnológica, empezamos a entender la tecnología en otros términos, en la transformación digital. En cualquier caso, es verdad que hoy en día te sigues encontrando un montón de charlas. De hecho, si buscas en Internet esta frase entrecomillada, la transformación digital no va de tecnología, sino de personas, te la encuentras más de 500 veces. Y es porque se repite mucho. O sea, estamos con el convencimiento de que la tecnología es secundaria, lo que importa a las personas. Vale, sí, la tecnología sin personas no sirve de nada, pero no perdamos el foco. Es decir, la tecnología es a su vez una inyección de cambio, de transformación en las personas, porque de hecho tenemos otro montón de visionarios, de científicos, de líderes empresariales que creen justo lo contrario. Es decir, cultura y tecnología están íntimamente vinculados, como dice este CEO, o alguien que está contando su experiencia. El cambio empezó con un experimento de tecnología. O sea, probamos algo y de repente algo pasó en mi empresa, ¿no? Se nos abrieron los ojos. O bueno, este CEO que dice por ahí que la incorporación de tabletas revoluciona el trabajo y los resultados del equipo comercial. Como síntesis de esa teoría, de esa tendencia, es que cualquier introducción de cualquier tecnología provoca cambios en la forma de hacer, en los hábitos de las personas, en su productividad y, bueno, llevado al extremo, incluso en su continuidad en la empresa. Seguro que ejemplos muy sencillos como cuando empezamos a cambiar los equipos de mesa por los portátiles y de repente la gente empezó a utilizar mochilas en las que metía el portátil y mochilas que llevaban el portátil a su casa, al tren, a sus vacaciones, ¿no? O sea, como la tecnología cambió el hábito poco a poco sin que nadie nos pusiera una pistola en la sien, o como la introducción de Skype o Teams pues empezó a facilitar el teletrabajo. Pues oye, no puedo llegar, pero abrimos un Skype. Esto... nadie, incluso en las organizaciones, empujaba esto y sin embargo iba penetrando. Algo muy curioso, por simple que sea, en las redes sociales corporativas tipo Yammer o
Connection o lo que sea, de las muchas que hay, pues la aparición de los GIFs, los memes, estos chorras, que conforme yo estoy escribiendo, tengo la facilidad de colocar un meme que apoya o celebra o critica, ¿no? el post de alguien previamente en esa red social, pues disparó el uso. O sea, sencillamente esa, vamos a decirlo así, chorrada de facilitar el que podamos responder con un meme o con un GIF, hizo que el uso de las redes sociales corporativas se dispara. Es decir, tenemos la prueba, la demostración científica de que solo el hecho de incorporar tecnología impacta a las personas. Y en este caso vamos a no ser tan caóticos, ¿no? De introducir tecnología sin más. Vamos a pensar en términos de Office 365, Microsoft 365. ¿no? ¿Puede esta herramienta movilizar la cultura, el liderazgo, la competencia de las personas? Pues mira, en nuestra experiencia, Office 365 sí o sí, cuando llega a una organización, empieza a suponer más colaboración. Es decir, nos facilita mucho a conectar el equipo, esté donde esté, pues utilizando Teams, utilizando Skype antes, utilizando la compartición de documentos, mejora la alineación, la comunicación, la coordinación dentro de los equipos, pues eso, por proyectos, por departamentos. De hecho, donde antes había silos, empiezan a desaparecer porque se empiezan a establecer conexiones mucho más sencillas entre las distintas islas, ¿no? Dentro de mi organización. Ejemplos muy comunes que nosotros vivimos es que, pues utilizando herramientas como Yammer o herramientas como Teams, pues empieza a ser mucho más fácil comunicar eventos, comunicar pues un cambio en algo que ha ocurrido, un viaje que voy a hacer, una visita que voy a tener, anunciar un evento, un webinar, o que nos está visitando no sé quién en la fábrica o en la oficina ahora mismo. Podemos empezar a comunicar pues reflexiones, tips de mejora, recomendaciones, incluso los prides, las felicitaciones al equipo, las fiestas. La comunicación empieza a fluir poco a poco porque tenemos de repente algo que como consumidores utilizamos de forma súper común, súper ágil, o sea, todos nos manejamos, hasta mi madre, con el WhatsApp fabulosamente, y cuando esas herramientas llegan a la empresa, poco a poco empiezan a producir esos cambios disruptivos. Office 365, desde luego, tenemos centenares de casos de uso, demostrando que es más información. O sea, es muy fácil, gracias a OneDrive, gracias a SharePoint, a todas estas herramientas de colaboración, el poder acceder a la ficha de producto que toca, a la presentación que toca, al manual sobre la máquina o el procedimiento que toca, a los usos de calidad, a las excepciones. Es decir, se convierte de repente entre buscador, compartición, lo fácil que es enviar un link a un documento, en que las organizaciones empiezan a agilizar el acceso a la información. Más ejemplos, casos de uso, pues desde luego empodera. Office 365 es capaz de empoderar al empleado, le permite pues comunicarse de una manera pues más horizontal dentro de la organización, más fluida, más social, más humana, pero también a la vez más departamental, más por proyectos, más everywhere. Es más fácil para la gente que se acaba de incorporar, pues no sé, el otro día, por ejemplo, una nueva persona que llegaba, yo en un correo redactaba todos los links a todos los documentos en los que no solamente le pedía a esta persona que se documentara, sino que empezara a participar en ellos, ¿no? Esos usos diarios cotidianos que no somos conscientes que hace 10 años eran impensables. De hecho, ni los podíamos imaginar. Entonces, sí, Office 365 es una herramienta que es capaz de movilizar, de agitar la cultura, de poner herramientas en manos de la dirección, pues el llegar mucho más lejos, el llegar de forma mucho más ágil a todo el equipo y desde luego influye en las competencias de las personas. Pero a la vez, como decía la primera teoría, ¿no? La tecnología sin personas, sin cultura, sin liderazgo, pues tampoco es fértil, no puede crecer. Así que sí, a introducir la tecnología, pero necesariamente acompañarla, ¿no? ¿Qué significa esto para nosotros? Pues nosotros esto le llamamos adopción. Metodologías hay un montón, de hecho, mi compañero Jorge pues hablará de la teoría de lo que es la gestión del cambio, y hay un montón de formas de acompañar la adopción de la tecnología, es cosa suya y de otros hay. Nosotros tenemos una metodología que está ya muy madura y que, nos ha funcionado muy bien ya durante muchos años, sobre todo para adoptar Microsoft 365, Office 365. Sin embargo, nos dimos cuenta que
para inyectar en la cultura un poco de aire fresco, hacían falta dinámicas con impacto. No era necesario únicamente el digerir la tecnología, el dar buenas prácticas, el tener champions que influyeran. Había que meter dentro de la metodología impactos, drivers. Y así nació TeamsChamp. TeamsChamp es un producto en modo SaaS. En modo SaaS, ya sabes, porque está en la nube y que lo utilizas dándole a siguiente. Es decir, no hay que hacer ningún desarrollo a medida, una instalación, donde el usuario final, es decir, nuestros empleados, pues visualizan de forma segura dentro de su Teams o también en la web o en su móvil cómo se le están avanzando, cómo evolucionan, pues a nivel de sus competencias digitales. Es decir, esta herramienta tiene como objetivo impulsar las competencias necesarias para la transformación digital de la empresa mediante el uso gamificado, es decir, con juegos, de Office 365 y otras herramientas. La propuesta de valor de TeamsChamp, para quien lo quiera utilizar, es mejorar el uso y el aprovechamiento de los sistemas de información de la empresa en los que he invertido mediante el juego, mediante la gamificación e impulsando esas competencias digitales. Pero lo que traemos aquí, lo que queremos contar es que se trata de mejorar la adopción con un soplo de aire fresco, tratando de impactar en la cultura para que sea más fértil, que sea más facilitadora de la transformación digital. Y en este caso nosotros nos hemos basado en dos competencias, la de productividad digital y la comunicación digital, que antes os he contado. Así, a bote pronto, muy por encima, pues si yo voy a mi Teams, si tengo la aplicación instalada, pues veo cómo está evolucionando mis compañeros, quiénes son los top performance de mi compañía, cómo de bien lo están haciendo unos u otros en esas competencias. También veo cómo lo está haciendo mi equipo próximo, que probablemente es el que conozca y el que me interesa. Y, por supuesto, yo, y solo yo, veo cómo lo estoy haciendo yo mismo. Es decir, si estoy mejorando, no estoy mejorando, cuál es mi nivel dentro del juego, cuáles son los badges, cuál es mi media respecto a la compañía, incluso cómo mi equipo, el que me rodea, se puede comparar con los equipos de la empresa. Es decir, que ya no se trata tanto de solo mi trabajo, sino cómo mi trabajo influye mi forma de operar en la organización gracias a las herramientas digitales, cómo influye en el equipo que me rodea. Bueno, y por supuesto, buenas prácticas, que se acompaña con vídeos, e incluso al propio usuario se le permite sugerir tips para mejorar el uso en este caso, de Office 365, que eso a su vez también le da puntos para el juego de gamificación. Es decir, se trata de llevar el mundo de los juegos al mundo de la empresa. Eso le llamamos gamificación, pero desde luego esto tiene poco de juego. Ya os digo que bromitas pocas. El resultado de aplicar la gamificación, la inteligencia artificial que hay debajo, nos está generando resultados muy positivos. Además, teniendo en cuenta que yo desde el back office puedo estar, como llamamos nosotros, impulsando pues las herramientas en las que quiero focalizarme, o los ámbitos en los que quiero focalizarme, o incluso los departamentos en los que quiero trabajar, ¿no? No voy a extender mucho más en detalle, pero sí me parece interesante poneros como ejemplo. ¿Y esto para qué? Es decir, de verdad que el hecho de una herramienta más encima de otra herramienta puede ayudar a esa transformación. Pues dejadme que os cuente un caso de uso, ¿vale? Que está ya, digamos, a nivel de análisis está ya pues muy estudiado. A esto se le llamó Digital Star League, y lo que pretendía era pues medir la puntuación de los empleados de toda una empresa en TeamsChamp, a su vez también tener en cuenta la actividad de los jugadores, es decir, los empleados en redes sociales. No había que hacer nada en especial, lo único que se le pedía a las personas de la empresa es que siguieran las buenas prácticas, que por supuesto cada semana se iban reforzando y se iban impulsando, se iban relatando de cómo puede sacar más puntos en el juego, haciendo las cosas mejor, ¿no? Ese es digamos, el espíritu, que no se trata de cargarte de trabajo, sino hacer las cosas mejor, y con eso estás obteniendo mejores resultados. Y por supuesto, como todo juego, tiene que tener pues su punto de competencia, ¿no? Nosotros, en este caso, por ejemplo, lo que proponíamos era que semanalmente se fuera publicando en todas las oficinas y también en modo digital, pues el leaderboard de cómo iban sumando puntos todas las personas que estaban más arriba. Además, había un grupo de Yammer en el que a todas las personas se les iba dando recomendaciones, incluso se iba entrevistando
a los champions, a los que iban sacando mejores puntuaciones para que dieran buenos consejos al resto de compañeros. También hay que decir que aquí había una cierta gracia alrededor de toda la dinamización, pues se utilizó el tema de la guerra de las galaxias con grabaciones alrededor de supuestos másters y yodas, ¿no? de este mundo, aconsejando a los demás. Hubo premios semanales y premios al final del concurso. Había por ahí también bases digitales, chaquetas, bueno, lo que acompaña, ¿no? A cualquier juego. Con cierta gracia, mucho prize, o sea, mucha celebración interna. Esto duró, si no recuerdo mal, de este caso, 3 meses, efectivamente, y los resultados pues fueron rotundos. Es decir, en una organización en la que ya se está haciendo uso intenso de Office 365, pues durante esos 3 meses hubo un incremento radical de cosas como OneDrive, como veis ahí, un 35%, de SharePoint un 15%, de Teams, pues nada menos que un 140%, o de Yammer un 24%. También en redes sociales hubo un aumento considerable de pues, las menciones, los seguidores, las publicaciones. Y también lo hubo, bueno, pues sí, en gente de fuera que conseguimos atraer, pues gracias a la actividad que los empleados, pues de forma dopada, porque esto no fue más que dopaje, se consiguió impulsar. Pero bueno, como todos los cambios, como todas las adopciones, acaba una práctica, hay que dejar un tiempo y se inicia una nueva, porque a base de dopar el sistema, finalmente acabas digamos, subiendo divisiones, ¿no? Este es un caso demostrado que evidentemente necesita dinamismo, necesita acompañamiento, que tiene un impacto en la cultura, que tiene un impacto en las personas, que tiene un impacto en la competencia digital de las personas y que, por supuesto, tiene un impacto en la cuenta de explotación de la empresa, en los resultados de la empresa y en su camino a la transformación digital. A mano izquierda, pues veis beneficios, rentabilización de su inversión Office 365, pues adopción de buenas prácticas, mejoras en comunicación y productividad. Bueno, pues el usuario pues coge un poco de tono. Hay una parte de inteligencia artificial detrás de todo esto que no voy a mencionar aquí, pero que implica también el descubrimiento de talento oculto en grandes organizaciones, que está habitualmente pues tapado en el organigrama, ¿no? Y lo que pone como más grande, o sea, estas dinámicas que mejoran mediante la gamificación, que aportan frescura a ese cambio que necesitamos en las organizaciones. Como conclusiones, para terminar y dar paso a mi compañero Jorge, que nos hable de ProSci y la gestión del cambio, la tecnología sin personas de liderazgo, pues es verdad que es estéril, pero a su vez la introducción de tecnología impacta, sí o sí, remueve la cultura empresarial de las personas. Por tanto, sí es un driver para la organización, es decir, la tecnología per se, la introducción provoca, impacta, choca en la organización y eso remueve la cultura y las personas. Evidentemente, una buena adopción hace que ese impacto sea o no positivo. Office 365 o TeamsJam, como ejemplos que os he dado, son 2 referencias claras, comprensibles y que probablemente muchos conocéis como impulso de la transformación. Y las preguntas que os dejo para llevarse a casa, ¿no? Los deberes, es si estamos pensando en introducir un nuevo software, una nueva tecnología, una nueva herramienta, una nueva aplicación, un nuevo proceso, ¿no? ¿Qué comportamientos va a reforzar esa nueva tecnología y cuáles va a inhibir? Porque va a ocurrir. Cada vez que hacemos esa introducción, la literatura, la investigación demuestra que va a ocurrir que comportamientos de las personas quedarán reforzados y otros quedarán inhibidos, ¿no? La segunda pregunta sería cómo en nuestro ámbito podemos impulsar, en nuestra organización podemos impulsar las competencias digitales del equipo y además del equipo directivo, fundamentalmente, si no, no hay transformación. Y finalmente, cómo cada uno de nosotros, seas quien seas, tengas el rol que tengas, cómo tú puedes ser un driver de esa transformación, cómo puedes ser un driver para que esas competencias digitales fluyan, se incrementen en tu entorno y cómo puedes ser un driver para que cada vez que la tecnología impacte en nuestra organización lo haga de forma positiva, ¿no? Estas son las 3 preguntas que me gustaría pues eso, que quedaran en
bueno, los deberes, ¿no?, que nos tenemos que llevar a casa. Pues nada, gracias por escucharme, que por supuesto, sino gracias por hacer cosas que suman, cosas positivas, que es por lo que nosotros en Encamina estamos aquí. Y creo que estoy en tiempo, siento probablemente haber sido un rollero, era muchas transparencias para el tiempo que tenía. Espero que o bien al acabar este webinar tengamos tiempo para hacer cualquier comentario, pregunta, opinión, crítica, aportación, o bien lo hagamos después desde redes sociales, que acepto críticas en público, es lo que tiene este mundo, o en particular, ¿no?, a nivel personal también estaré encantado de discutir de lo que queráis de todo esto. Así que sin más, doy paso a mi compañero Jorge Blasco, que se presente, y pasemos también al lado de adopción, al lado de gestión del cambio. Gracias, Hugo. Voy a quitarte la compartir. Y cuando veáis la presentación me avisáis. Estamos viéndola, Jorge, con la pantalla compartida. Vemos 2 slides. Ahora no lo vemos. ¿Soy yo el que está molestando? No, pero antes. Bueno, mientras Jorge busca la presentación y la encuentra, he visto que algunos de vosotros habéis ido incorporando a lo largo de los minutos cuando ya se había iniciado el webinar. No os preocupéis que estamos grabándolo y seguramente entre hoy y mañana os lo enviaremos a vuestro correo electrónico. Vale, dame un minuto que antes esto había funcionado estupendamente. Sí, lo hemos visto, pero ha habido un momento que ya lo hemos perdido, Jorge. Bueno, os he dicho antes que Jorge es consultor de Office 365 y es experto en ProSci. Tiene esa certificación, no sé si algunos de vosotros la conocéis o no, pero bueno, Alguno se basa hay por ahí. sí, ¿verdad? Un montón de años de investigaciones en empresas y con conceptos interesantísimos sobre la gestión del cambio. Yo creo que ya está, Jorge, ya la Vale, vemos. ahora. Perfecto, adelante. Vale, genial. Vale, pues sí, efectivamente, como dice Laura y como ha comentado mi compañero Hugo, vamos a hablar de más un poco la gestión del cambio en general y sobre todo basado en esa certificación de ProSci que me saqué hace unos meses con algunos compañeros, que alguno hay por aquí y que, bueno, entiendo que muchos no conoceréis, pero vamos a ver un poco esa introducción. Y luego, al final de todo, un poco dónde podría encajar TeamChamp en todo esto de la gestión del cambio, ¿vale? Lo primero, presentarme, aunque ya me han presentado, pero bueno, para que veáis mis datos. Jorge Blasco, consultor de varias tecnologías en Encamina. Abajo tenéis datos de contacto y esta certificación que comentábamos de ProSci, que al final, pues ProSci es una compañía con bastantes años de experiencia, tiene más de 20 años de experiencia, fundada en el 94, y sobre todo se dedica a toda esta parte de la gestión del cambio. Tiene un centro de aprendizaje online para poder practicar esa gestión del cambio y es líder mundial en investigaciones. Ahora veremos un poco todas las que ha hecho, una línea de tiempo. Y además de todo esto y de hacer estas certificaciones y hacer esas investigaciones, también se centra en la construcción interna en las empresas de la competencia de gestión del cambio dentro de los empleados. Desde el año 1998 hasta ahora ha hecho 10 estudios longitudinales, cada vez con más participantes, donde pues ha ido investigando esa gestión del cambio dentro de diferentes empresas y de ahí pues ha sacado toda una información que al final le ha permitido hacer un marco de trabajo, de la gestión del trabajo y un modelo de gestión del cambio individual que luego veremos. Y bueno, pues como veis es internacional, en Estados Unidos es donde más participantes hay, pero bueno, en Europa también hay bastantes. Y algunos de ellos pues somos los que hace poco dimos en esa edición que se hizo en las oficinas de Microsoft, algunos de los compañeros nos sacamos esa certificación. Entrando un poco más ya en los conceptos de lo que es el proyectos de cambio y de lo que es la gestión del cambio, pues bueno, obviamente esto es un esquema muy a alto nivel, pero al final es un poco lo que define esos proyectos del cambio.
al final, pues todas las empresas están en un estado actual y el objetivo de un cambio es llegar a un estado futuro y tenemos pues ese estado en transición que pues, puede costar más, puede costar menos. Cuando hablamos de proyectos de cambio, pues puede ser un cambio en un proceso de negocio interno dentro de la empresa o simplemente una implantación de un nuevo sistema o que actualiza la tecnología o una reestructuración del organigrama, y entonces genera eso, pues unos cambios internos. O simplemente cambios externos como un cambio en la legalidad. Por ejemplo, pues el año pasado con el GDPR, pues todas las empresas tuvieron que gestionar ese cambio. Y al final, estos cambios tienen dos aspectos. Un aspecto que yo creo que generalmente está más controlado, que es la parte técnica, donde pues es implementar ese sistema, desarrollar la tecnología, otorgar licencias, todas estas cosas, gestionar el proyecto. Y luego tenemos la parte de gestión del lado humano, que realmente es la definición de lo que es la gestión del cambio, ¿no? Que es ayudar a esa gente a que acepte esta tecnología, a que vaya en ese proceso de adopción de ella y sobre todo pues que haya una utilización final lo más grande posible. Al final, toda esta gestión del cambio nos incrementa las posibilidades de que un proyecto del cambio tenga éxito, ¿vale? Nunca se puede garantizar al 100%, pero una buena gestión del cambio sí que incrementa estas probabilidades porque nos permite pues, manejar la resistencia en esos cambios y al final pues, alcanzar ese retorno de inversión que es el deseado. Un poco el concepto que define toda esta gestión de ProSci es que al final un cambio organizacional no es más que que un conjunto de cambios individuales, ¿vale? Al final lo que nosotros realmente estamos intentando hacer es cambiar la manera de que estas personas hacen su trabajo, ¿vale? Al final cada persona tiene sus propias circunstancias, ya sea dentro de la empresa incluso de manera externa, tiene unas circunstancias personales diferentes y cada uno de ellos pues cambia a un ritmo diferente, ¿vale? No todo el mundo pues evoluciona de la misma manera y al final lo que tenemos son pues muchos estados futuros que lo que componen es el estado futuro de la organización, ¿vale? Por lo tanto, pues el estado futuro no es más que el conjunto de estos estados individuales. Viendo desde la perspectiva del retorno de la inversión, de por qué es buena la gestión del cambio, pues vemos los factores humanos que afectan directamente al retorno de la inversión, que son estos tres. La velocidad de adopción, que al final es la rapidez con que las personas dominan estos nuevos sistemas o los procesos o lo que sea. Luego la utilización final, es decir, el número total de personas que han demostrado esta aceptación y utilizan la nueva solución. Y luego también el nivel de competencia, es decir, cómo de bien están usando estas personas ese nuevo sistema o cómo de bien se han adaptado al cambio que hemos realizado. Viéndolo un poco en una gráfica, pues tenemos el flujo del retorno de la inversión, donde tenemos una comparativa entre una gestión del cambio pobre, una gestión del cambio que está mal manejada, con una gestión del cambio pues esperada, ¿no? Bien hecha. Al final, los tres factores que estábamos comentando, pues la velocidad de adopción afectaría sobre todo en la parte intermedia, en lo rápido que está pues, volviendo esa inversión a la empresa. Y luego las otras dos de adopción final y de competitividad y de adopción afectaría sobre todo en la parte final, es decir, cuánto retorno de inversión se me está generando ya cuando está ya asentada la herramienta. Entrando un poco ya en las fases del ProSci, vamos a ver dos aspectos, digamos, este es un poco más el aspecto organizacional, es decir, en un proyecto de gestión del cambio, las fases que define ProSci que hay que realizar, donde tenemos la primera fase, que es un poco prepararse para el cambio, donde se realizan diferentes evaluaciones que luego se van realizando también durante el proyecto, pues en la evaluación del patrocinador, etcétera, etcétera. Luego también hay una parte de análisis de riesgos, diseñar tácticas especiales para mitigar estos riesgos, desarrollar la estrategia general, formar el equipo, preparar el equipo para ese proyecto del cambio y bueno, un poco toda esa preparación.
Luego tenemos la fase 2, que es la fase más operativa, donde aquí pues se propone crear unos planes de trabajo que concretamente se proponen 5, que luego también veremos un poco más en detalle, que es el plan de comunicaciones, el plan de ruta de patrocinador, un plan de coaching, un plan de capacitación y un plan de manejo de la resistencia, ¿vale? Además de preparar estos planes, pues en esta fase también hay que ejecutar esos planes. Y luego la fase 3, que es el refuerzo de este cambio, el recibir feedback de las personas afectadas por el cambio, auditar la manera en que se está haciendo, identificar si todavía hay alguna brecha o tenemos algún área de resistencia todavía. Y entonces implementar pues esas acciones correctivas y también pues la parte de celebrar éxitos, celebrar los logros y un poco pues dar ese feedback también positivo a la gente que lo hace bien, ¿no? En definitiva, aquí lo que se intenta es convertir el estado que nosotros queríamos como deseado, el estado futuro, convertirlo en un estado cotidiano, ¿vale? No volver atrás. Esa era la parte un poco organizacional y luego ProSite lo que define es un modelo de gestión del cambio individual. Es decir, bueno, el modelo de este ADKAR que veis en pantalla, que es, digamos, las fases por las que pasa cada persona en un proceso de cambio, ¿vale? Estas fases tampoco son secuenciales, es decir, hay personas que pueden estar en la fase de conocimiento pues más alto que en la de deseo, por ejemplo, ¿vale? Entonces no son secuenciales, también hay una evaluación donde se puede hacer eso. Y un poco por definirlas, pues la primera fase es la de consciencia, la de ser consciente del cambio que se está realizando, de por qué es necesario ese cambio, cuál es el riesgo de no realizar ese cambio, ¿vale? Entonces es un poco que la persona entienda el por qué se va a realizar ese cambio. Luego tenemos la fase de deseo, es decir, el definir la pregunta de qué beneficio hay para mí, en concreto, bueno, para la persona, ¿vale? Al final esto es una decisión personal, es una decisión que la persona tiene que comprometerse a realizar este cambio. Por lo tanto, ha decidido que quiere hacer este cambio. Luego tenemos la fase de conocimiento, que es un poco pues, yo creo que la más común, que al final es otorgar esa teoría, ¿no? Ese entrenamiento para esos nuevos procesos o la herramienta, lo que haga falta, aprender esas nuevas habilidades, entonces saber cómo se va a realizar ese cambio. Luego tenemos la parte de habilidad, de capacidad, es decir, ya sé cómo hacerlo, pero tengo que ser capaz de hacerlo. Tengo que alcanzar ese cambio deseado en la manera del desempeño, en la conducta, ¿vale? De hacerlo. Por lo tanto, puedo decir eso, que soy capaz de hacer ese cambio. Y por último, la quinta, la fase de refuerzo, es decir, acciones que incrementen la posibilidad de que el cambio no vuelva atrás, ¿vale? El cambio se mantenga y, pues, lo que hemos hablado antes, dar estas recompensas, estos reconocimientos para que ese cambio se sostenga, ¿vale? Por lo tanto, continuaré haciendo pues ese cambio. Un poco cómo se unen estas dos cosas tan diferentes que hemos contado, que al final pues, son estas 3 fases con los planes que se proponen en la fase 2 y este modelo de gestión del cambio individual, ¿vale? Pues al final lo que hace realmente estos planes es reforzar cada una de esas fases del modelo ADKAR, ¿vale? Primero que tenemos es el plan de comunicación, que bueno, pues es bastante importante dentro de un proyecto del cambio. Es muy importante identificar las audiencias correctas, donde tenemos que enviar esos mensajes, ¿vale? Pues puede ser por ubicación. Imaginaros que tenemos oficina en Madrid y en Valencia y hay un cambio de oficina, ¿no? Pues si en Madrid hemos cambiado de oficina, no, hay mensajes que a lo mejor no son necesarios que se los mandemos a la oficina de Valencia porque tampoco les afecta, ¿no? Por ejemplo, por ubicación puede ser por roles, ¿vale? Y entonces hay que identificar esos mensajes clave, el momento en que mandar esos mensajes y personalizados de acuerdo a esa audiencia y también cómo enviarlos, ¿vale? Porque puede ser por correo, puede ser un mensaje en Teams, puede ser un mensaje en Yammer y muy importante también quién los envía. Depende en qué momento del proceso, del proyecto del cambio, pues es bueno que lo envíe el patrocinador ejecutivo o es bueno que un gerente directamente tenga una conversación con algún empleado. O, bueno, hay muchas maneras de poder mandar ese mensaje.
Este plan lo que refuerza pues, es la parte de la conciencia. Al final es muy importante, sobre todo en la parte inicial, informar de cuál es el cambio, que no lleguen rumores a los oídos de las demás personas, rumores que pueden pues, distorsionar ese mensaje, despertar esa conciencia y el riesgo de no llevarlo a cabo. Y luego la parte de refuerzo, porque pues, para celebrar los logros o para recibir, formalizar los mecanismos para recibir los feedbacks, pues es bastante importante. Luego tenemos el plan de ruta del patrocinador, que al final pues, es crear acciones identificables que deba hacer el patrocinador. Es muy importante trabajar cerca del patrocinador, preparar pues, los comunicados que tiene que mandar, asegurarse de que se incluyan las actividades, ¿vale? Suena un poco como si fuera secretario, pero es más estar encima de él para que no abandone el proyecto. Uno de los hallazgos en las investigaciones del ProSci es que el mayor obstáculo para lograr el éxito de estos proyectos del cambio, sobre todo a gran escala, es un patrocinio no efectivo, ¿vale? Hay patrocinadores que inician el proyecto, ponen el dinero y se van y ya no aparecen más, o que delegan las tareas de patrocinio a otras personas y, bueno, al final esto baja las probabilidades de éxito en estos proyectos. Aquí influye pues, en la parte de conciencia. Al final un mensaje de un patrocinador pues, es bastante más importante, ¿no? que algo que puedas escuchar por ahí. La parte de deseo también, porque el patrocinador, una de sus tareas también es construir una coalición con los mandos intermedios y esos gerentes para que refuercen y manejen la resistencia. Y luego la parte de refuerzo, pues a través de reconocimientos visibles, pues el patrocinador también puede reforzar ese cambio. Luego tenemos el plan de coaching, que al final es habilitar a estos mandos intermedios, a los supervisores, gerentes que tienen más contacto directo con los empleados en el día a día para que gestionen pues, ese cambio de manera efectiva. Al final, generalmente los gerentes, pues hay muchos que de inicio también son un poco reacios al cambio, por lo tanto, primero hay que gestionar el cambio con ellos. Al principio, ellos también son los empleados y una vez pues ya, digamos, están más comprometidos con el cambio, se les puede proveer de herramientas o apoyo para trabajar más de forma directa con los empleados ese cambio. Aquí afecta a todos. Al final, un mensaje directo de un gerente pues, te despierta conciencia. También el tema de manejar la resistencia o interacciones personales pues, te aviva el deseo. Tienen también que hacer pues, una parte de mentoría en la parte de conocimiento y tienen que conocer esas habilidades. También la parte de habilidad, pues tienen que crear ese ambiente para que los empleados puedan desarrollar esas nuevas aptitudes. Y bueno, luego obviamente en la parte de reconocimiento y refuerza pues la manera de recompensar de manera individual a los empleados simplemente con un mensaje o una cerveza si hace falta también es viable, ¿vale? Luego tenemos la parte de manejo de la resistencia. La resistencia tiene tres enfoques, la preventiva, proactiva y reactiva. Al final, la preventiva un poco es lo que es la gestión del cambio, ¿no? Que es ese proceso estructurado y un conjunto de herramientas para poder manejar esa resistencia. La proactiva es anticiparse a la resistencia para poder pues, eliminarla o cubrirla. Y la reactiva es cuando una resistencia pues, es persistente. Hay 10 maneras, en el ProSci dan 10 consejos para poder gestionar esa resistencia. Obviamente afecta al deseo. Y luego el plan de capacitación, que bueno, obviamente es la agenda de formaciones, de lo que nosotros queramos enseñar y que es importante pues, tener claras las audiencias. No es lo mismo una formación a administradores que una formación a usuarios, requerir un análisis de necesidades, qué necesitamos realmente. Y afecta, pues obviamente, a la de conocimiento y a la de capacidad. Y un poco el cuadro general de todo, pues vemos aquí que está en colores, como encamina, que piensa en colores, es cómo se unen las dos partes. Ya para acabar un poco la conclusión, 3 puntos, que es donde creo que ThinkChan puede ayudar o afecta en estos planes, ¿vale? Pues principalmente en el plan de comunicación, obviamente teniendo un sitio donde podemos ver
esa puntuación podemos celebrar unos logros y podemos también otorgar esos incentivos basados en pues, un KPI objetivo. No es lo mismo decir, eres el empleado del mes, que decir, oye, has quedado primero en esta liga de TISCHAMP y entonces te vamos a dar un premio, ¿vale? Y pues esto ayudaría a la conciencia y al reforzamiento. Luego también ayuda en la parte de la ruta del patrocinador. El patrocinador tiene un ABC que es que tiene que ser activo, tiene que participar de manera activa, tiene que hacer una construcción de esa coalición con los pares y con los gerentes y también pues, una comunicación directa con los empleados. Entonces, yo creo que ahí en la C pues, puede ayudar bastante porque al final si vemos el patrocinador en el top 10 de esa liga, pues vemos que es bastante importante, bastante relevante ese proyecto y luego pues una comunicación directa porque tiene argumentos para publicar pues un post en Yammer diciendo pues mira, he quedado en el top 3 esta semana y creo que voy a no sé, cualquier mensaje que se le ocurra a ese patrocinador. Y por último, pues en el manejo de la resistencia, sobre todo en la parte de la resistencia preventiva, porque al final pues cada persona puede autoevaluarse de cómo está haciendo uso de Office 365, pues en este caso TISCHAMP está basado en Office 365, mostrando el éxito también de otros compañeros, es decir, pues imaginamos que tenemos un departamento de 3-4 personas que creen que nadie está usando Teams en toda la empresa y que porque ellos 3-4 no lo usan, pues de esta manera verían que sí, que efectivamente todo el mundo está usando estas herramientas de Office 365 implantadas, ¿vale? Entonces cambia un poco esa mentalidad de los escépticos y también pues detecta que hay users y te muestra compañeros que son pues son champions en este caso y que te pueden ayudar si tienes alguna deuda de Office 365, entonces puedes apoyarte en ellos y luego obviamente con pues, la gamificación, que al final pues todo el mundo nos gusta un poco ese juego. Y ya, pues, así acabado. Simplemente dejo ya turno de Laura o de preguntas, si tenéis alguna duda. Gracias, Jorge. Sí, bueno, yo os invito a que hagáis las preguntas que queráis. Si os ha surgido alguna duda, que la lancéis en este momento. Tenéis a la escucha a Jorge y a Hugo, así que adelante o la escribís en el chat o activáis vuestro micro y nos la decís directamente. Y si no hay dudas, pues nada, es que habéis sido clarísimos los dos en la explicación. Bueno, yo no creo que... Perdona, yo creo que además de dudas, que por supuesto bienvenidas serán, estaría encantado de recibir aportaciones, es decir, reflexiones o críticas o a lo mejor puntos de vista contrarios o alguna práctica que añadir o alguna idea que añadir. Encantados. Al final todo el mundo tiene una experiencia en este mundo y su conocimiento es muy útil para el resto. Así que si nos quedan 9 minutos estaría fenomenal llenarlo con cualquier aportación que seguro que será muy valiosa. Si no, también como en LinkedIn hay un post, pues se puede abrir debate incluso a posteriori. Sí, bueno, a eso siempre estamos abiertos. Yo creo que seguro que espero que alguna conclusión sí que hayan sacado todos los asistentes al webinar para poder aplicar al final a nuestro entorno más próximo, ¿no? Que es lo que pretendemos. Así que bueno, pues si no hay comentarios, ni reflexiones, ni debate, os dejamos que sigáis trabajando, sigáis con vuestras cosas. Ya os he comentado que durante el día de hoy o mañana, como muy tarde, os enviaremos la grabación y bueno, sabéis dónde estamos para cualquier consulta que queráis hacernos a través de las redes sociales o bueno, pues teléfono, el Teams, en fin. Gracias a todos por estar ahí y hasta la próxima.